Shalom, shalom, mis queridos hermanos y amigos, que el Eterno, quien es bendito, les dé un tiempo muy especial. Y hoy, en esta mañana, agradecemos al Eterno el poder meditar en este día en la carta a los de Italia, Romanos, y en el Perec 10, Pasuk 12. Porque aquí no hay diferencia entre judío y no judío, pues el mismo que es Adón de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre de Adonai será salvo. ¿Cómo pues invocará a aquel que en el cual no creyeron? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no creyeron? ¿Y cómo podrán creer sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: y cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el mensaje de la promesa de la redención, pues Isaías dice: Adonai, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene cuando predicamos a la promesa de la redención, y esa promesa de redención es anunciada cuando proclamamos al Mashiach. Bueno, pues Rab Shaul se enfoca mucho a la situación de no solamente saber entender que el Eterno nos da la oportunidad a todos de poder tener una relación de pacto con Él, y estableciendo los requerimientos para que este pacto se lleve a cabo, habiendo creído, confesando con nuestra boca y creyendo en el corazón y confesando con nuestra boca, se produce ese clic, se produce esa relación, se produce esa fe con varias circunstancias, o más bien con varias situaciones y enseñanzas que el Eterno dio a su pueblo, para que todo aquel judío pueda mantenerse en el camino a través de reconocer al Mesías de Israel, y por el otro lado al gentil que, no siendo judío, se acerca para conocer la verdad del único Dios, y consecuentemente esto le permite a todos, a través de creerle a Dios, que el Mesías es el Redentor de Israel, dado por él, desde luego, y consecuentemente esta relación de pacto establecida por ciertos preceptos que el Eterno establece. Esto lleva al hombre a, de alguna manera muy importante, mantenerse en el camino y mantener su fe en ese creer. Y por lo tanto lleva a un punto mayor. O sea, Rab Shaul, después de estar en la oscuridad, en la tiniebla, estar sin conocimiento de Dios, a tener un conocimiento de Dios y una relación de pacto, ahora dice que es importante entonces que nosotros no solamente le creamos a Dios, sino que proclamemos la verdad de la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios? La promesa de Dios es que hará a su pueblo, es Bereshit 19:6, hará a su pueblo un reino de sacerdotes y de gente santa. Esta es la promesa de Dios. Es decir, en otras palabras, desde otra perspectiva, hará que el pueblo de Israel, constituido por judíos y por gentiles, se perfeccione, se eleve y tenga una relación de pacto establecida, bien establecida y bien vivida, de tal manera que en esa relación de pacto, ahora el siguiente paso que tenemos que hacer es proclamar la verdad de Hashem. Proclamar la verdad de Hashem. ¿Y cuál es la verdad de Hashem? Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua HaMashiach, hombre. Y cuando nosotros le creemos a Dios que Yeshua es el Mesías, entonces viene la redención. Y cuando tenemos la redención, el perdón de los pecados, la justificación, entonces esto nos lleva a un paso más allá. No solamente a poseer la riqueza que nos ha dado en el conocimiento de Él y de sus promesas, sino ir más allá, ahora a proclamar, ahora a dar a conocer, ahora a llamar de las tinieblas a la luz,
para que la gente pueda reconocer y conocer al único Dios verdadero y de esta manera se libre de la mentira, del engaño que han vivido por generaciones. Y entonces eso es lo que nos enseña Rab Shaul. Ahora que hemos tenido la oportunidad de ser libres al conocer la verdad, eso nos lleva hacia un punto de proclamar, de entender que somos ahora utensilios en la mano del Eterno para proclamar su gloria, para proclamar su verdad y de esta manera entonces proclamar las buenas nuevas para otros que necesitan saber, conocer, entender que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, pero no nada más en lo superficial, sino también entenderlo con las promesas que conlleva precisamente este pacto. Y por eso dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Esto es algo muy importante. ¿Quién es enviado a predicar? ¿Quién es enviado a dar a conocer la verdad? Aquel que tiene su pacto con Hashem, aquel que ha sido llamado a tener un pacto con el Eterno, lo ha entendido, lo establece y entonces el Eterno envía, como envió a Israel, envía a dar a conocer la verdad del único Dios verdadero y entonces nosotros nos convertimos en proclamadores de esa promesa, en proclamadores de esa verdad, que hay un solo Dios, único Dios, y que no hay otro, y que el Mesías, Yeshua, es su enviado. Entonces, esto es más que otra cosa, una importancia extraordinaria, porque no es solamente poseer y tener una relación con el Eterno, sino a partir de ello, somos enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Esto quiere decir que Hashem se complace en el hecho de que nosotros tengamos su riqueza del conocimiento y consecuentemente que lo demos a conocer. Mas no todos obedecieron al mensaje de la promesa de la redención, pues Isaías dice, Adonai, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Eso quiere decir que habrá muchos que no, pero también habrá muchos que sí. Y por lo tanto, a nosotros no nos toca elegir este sí, este no. No, si nos toca proclamar y al final del día, cuando ellos tengan la revelación del Dios uno y único y verdadero, ellos tendrán que decidir como decidimos nosotros, establecer un pacto con el Eterno, quien es bendito, y entonces volver nuestras bocas, nuestra vida, en un utensilio que anuncie la verdad del único Dios verdadero. Este es de alguna manera un ciclo que se establece a través de todas las generaciones y que debemos entender que el Eterno al llamarnos y al enviarnos tiene un propósito en nuestra vida y ese propósito es un propósito de vida, un propósito de bien, no solamente para nosotros, sino para que ese bien que hemos recibido, como dice Rab Shaul en otras palabras, recibiste de gracia dad. En estas palabras encontramos el hecho de que cuando nosotros recibimos, nos convertimos en deudores para los demás y consecuentemente esta deuda se salva cuando nosotros proclamamos esa verdad para que alcance a otros. Entonces, Rab Shaul lo entendía, Rab Shaul lo sabía. Él había recibido la revelación del Dios Altísimo en el camino a Damasco y cuando entendió y comprendió que el Eterno, quien es bendito, había enviado al Mesías, entonces y solamente entonces pudo proclamar la verdad del Eterno y no vivir una vida legalista, una vida que guarda solamente los mandamientos por guardarlos, sino entendiendo que los mandamientos tienen un propósito para rectificarnos, para depurarnos, para perfeccionarnos y de esta manera acercarnos cada vez más al Eterno y por el otro lado ser útiles en su mano para anunciar la verdad del único Dios verdadero y del único Mesías. Que tengas un magnífico día y que el Eterno te ayude a entender estas palabras
y a vivirlo sobre todo, porque un llamado es también enviado. Que el Eterno te dé un magnífico día. Shalom, shalom.